Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Esto es Noticias Caracol, primero en Noticias. Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía del fin de semana. Hoy se conocieron detalles del proceso de exhumación de los restos de Fidel Castaño Gil en zona rural de San Pedro de Urabá. Juan, las imágenes revelan el lugar en el que fueron hallados los restos, de acuerdo con información suministrada por Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. Vamos en vivo con Juan Carlos Pardo al occidente de Bogotá. Juan, para saber qué es lo último. Buenas tardes. Juan Diego, Catalina, buenas tardes. Lo último son unas imágenes que se conocen y son estas precisamente las imágenes que se conocen de la diligencia de exhumación de los restos del creador de las autodefensas de Córdoba y Urabá, del clan Castaño, Fidel Castaño Gil. Esto en zona rural de San Pedro de Urabá, en Antioquia. Como se puede observar en las imágenes, se trata de un sector despoblado, de una finca de esa región. Se observa el momento de la excavación y un balde inclusive de color blanco en el que reposaban los restos óseos de Fidel Castaño Gil. El grupo de investigadores de Justicia y Paz de la Dijín, encargada de la investigación, llegó al lugar, llegó a ese sitio basado en el testimonio que entregó el ex jefe paramilitar Jesús Ignacio Roldán. A esta hora los restos óseos son trasladados a la capital del país. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. A esta hora se adelanta la audiencia de legalización de captura de alias Canalla, presunto asesino del hincha de Nacional, la semana pasada en una estación de Transmilenio. Entre tanto, en la capital del norte de Santander se recupera un joven hincha del Cúcuta Deportivo que fue agredido por seguidores de otros equipos. Esta tarde en el Estadio El Campín de Bogotá se llevará a cabo el encuentro Santa Fe-Medellín. Las autoridades ultiman detalles para garantizar el orden público. Tenemos hoy reportes en vivo desde el complejo judicial de Palo Quemao, Cúcuta y Bogotá. Pero comenzamos en el Estadio El Campín con Juan Carlos Villani. Juan, ¿qué medidas de seguridad se adelantarán para este encuentro? Muy buenas tardes. Catalina y televidentes, buenas tardes. Pues han dicho las autoridades que hoy la seguridad dentro y fuera del estadio está garantizada. 2000 policías van a estar dentro y fuera del estadio para evitar que se registren hechos violentos y mucho menos que se registren muertes. Han dicho las autoridades que se van a instalar 5 anillos de seguridad. No se pueden ingresar sombrillas que terminen en punta, no se pueden ingresar chapas, hebillas de correas y mucho menos otro tipo de elementos contundentes. Hay una iniciativa liderada desde la Personería de Bogotá y es para que los propios equipos que hoy van a disputar este partido, el de Santa Fe y el Independiente Medellín, le envíen un mensaje de paz a los asistentes al estadio. Esto fue lo que dijo el personero de Bogotá, Ricardo Cañón. Que los mismos equipos de fútbol le den un mensaje a estos hinchadas. Los dos equipos en el partido del domingo, Santa Fe, Independiente Medellín, van a salir con una misma camiseta, una camiseta que tiene el escudo de Santa Fe a un lado, el escudo de Medellín al otro lado, y tiene también una frase que dice: responsables somos todos, fútbol en paz. Hoy el compromiso se va a iniciar hacia las 5 de la tarde, hacia las 3 se van a abrir las puertas del estadio El Campín. Han dicho las autoridades, han recordado una frase finalmente: la vida no vale una camiseta y una camiseta no vale la vida. Información desde el estadio El Campín. Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Muchas gracias a Juan Carlos Villani. Y esta es otra noticia importante del día que tiene que ver con el mismo tema. En los próximos minutos se espera que ante un juez de control de garantías se lleve a cabo la audiencia de legalización de captura de alias Canalla, presunto asesino del hincha de Nacional, la semana pasada en una estación de Transmilenio. Vamos en vivo a la URI de Puente Aranda con Angie Camacho. ¿Qué es lo último, Angie? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Pues ya se encuentra en este punto Wilmer Chacón, alias Canalla, el joven que en horas de ayer fue capturado por las autoridades en el sur de Bogotá, acusado de haber asesinado a un hincha del Nacional. Se espera que en los próximos minutos se lleve a cabo la audiencia de la legalización de captura e imputación de medida, solicitud de medida de aseguramiento. Hasta este punto ha llegado su padre, quien se ha declarado sorprendido, ha dicho que se enteró por los medios de comunicación de lo que había acontecido, y hemos conocido también que este joven acusado de este asesinato le habría dicho a miembros de la SIJÍN que fue en defensa personal. Textualmente habría dicho: o se trataba de mi vida o de la vida de este joven. Se espera que en los próximos minutos entonces se dé inicio a esta audiencia y por supuesto nosotros continuaremos aquí para llevarles todos los detalles para la emisión de las 7 de la noche. Angie, gracias por el reporte. Entre tanto, en Cúcuta, un menor de edad resultó herido en un ataque de hinchas, al parecer del Atlético Nacional, que lo agredieron con arma blanca. Este es el segundo ataque contra hinchas del fútbol que se presenta este fin de semana en norte de Santander. Vamos en vivo con Zulay Ucros. ¿Qué fue lo que ocurrió, Zulay? Buenas tardes.
Catalina, televidentes, muy buenas tardes. Así es, el hecho se registró en el centro de Cúcuta. Este menor de 17 años resultó herido con arma de fuego cuando al parecer se encontró con otros jóvenes menores de edad que vestían camisetas de otros equipos. Escuchemos entonces las declaraciones del coronel Oscar López, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Se encuentran con unos jóvenes que portaban camisetas de diferentes equipos, especialmente algunos del rentado nacional y algunos equipos internacionales. Ahí tienen una agresión verbal. Después este joven lesionado aparece en el mismo sector con lesiones con arma blanca. Los uniformados ubican a una persona, ya es conducido, al parecer que participó en estos hechos. Este caso ya se encuentra en manos de la Policía de Infancia y Adolescencia, quienes al parecer en las últimas horas capturaron a un menor de edad presunto responsable del hecho. Esta es toda la información desde el centro de Cúcuta, en norte de Santander, Sulayucros, Noticias Caracol. En Noticias Caracol, las noticias tienen contexto. A propósito de asesinatos de hinchas, las autoridades tratan de esclarecer la muerte de Óscar Sandino, un hincha de Millonarios. Ustedes lo recuerdan, fue asesinado en Cali hace 3 meses a manos de seguidores de otro equipo. Sandra no para de aferrarse a la camiseta que para su hijo más que un color, era un símbolo a la lealtad. El 22 de junio de este año en Cali, un hincha de una barra contraria le cegó la vida por una rivalidad entre 2 equipos. Él les estaba cambiando esa ideología y era vamos en paz, vamos a hacerlo, vamos a alentar y todo, pero sin hacerle daño a nadie. Una historia de violencia que como una espiral no para de repetirse, pese a que en Colombia existe una ley de fútbol que reglamenta sanciones para quienes generen violencia en el marco de este deporte. Aquel hincha que sea sorprendido agrediendo físicamente a otra persona dentro de un estadio deberá pagar multas hasta de 100 salarios mínimos y le será prohibido el ingreso a recintos deportivos hasta por 5 años. La ley determina que el hincha que atente contra la vida de alguien con arma de fuego, arma blanca o artefactos explosivos tendrá pena de cárcel de 5 a 10 años. ¿Pero acaso esta ley se cumple? ¿Existen criterios de selección para pertenecer a las hinchadas? Las personas interesadas en pertenecer a nuestra organización leen un manual de convivencia, no hacer quedar mal los símbolos del club y no violentar contra otra persona. Entre tanto, para los seguidores de Santa Fe, la violencia es un tema que se erradica con educación y voluntad política. Jornadas de concientización en colegios, en las mismas universidades, la prevención en drogas, prevención en alcohol. Solo en Bogotá, la Fiscalía investiga 20 casos de agresiones a hinchas de barras bravas. Hoy se cumplen 9 días del asesinato de Pedro Contreras, el militar en retiro que fue apuñalado por supuestos hinchas de Millonarios mientras intentaba defender a su hijo de un ataque por parte de los jóvenes. Con oraciones, amigos y familiares lo recordaron en una sentida ceremonia religiosa en la que además pidieron por la tolerancia. Mientras tanto, las autoridades siguen tras la pista de alias Toledo, quien según la policía sería el autor del crimen. David Contreras, el hijo menor del suboficial y por el que dio la vida, le pidió al asesino de su padre que se entregue y envió un mensaje de paz a todos los hinchas de fútbol. Que estén dispuestos a responder y a dar la cara por sus actos y un trabajo que es para alegrar a la gente, no es para invitarlos a que su pasión se transforme en dolor como el que sentimos en estos momentos. Siempre tiene que ser felicidad. Un funcionario del gobierno distrital que trabajaba en la Secretaría de Integración desde hacía 15 años fue asesinado en las últimas horas en la localidad de Usme. Se trata de Óscar Javier Molina, quien pertenecía al equipo de funcionarios que adelantaban una labor social en el llamado sector del Bronx. Vamos en vivo al sur de Bogotá, donde está Juliana Moncada. ¿Qué otros detalles, Juliana, se conocen sobre este asesinato? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Según el secretario de Integración Social, Jorge Rojas, hasta su casa aquí en el barrio La Aurora de la localidad de Usme llegaron 3 hombres, uno de ellos armado y con un casco. Le dispararon 3 veces a este funcionario que desde hace 15 años trabajaba en la Secretaría de Integración. Él había sido un habitante de la calle y estaba totalmente recuperado y prestaba una labor social en el Bronx. Eso fue lo que nos dijo en la mañana el secretario de Integración Social, Jorge Rojas. Este funcionario había recibido amenazas por el trabajo que hace la Secretaría de Integración Social en la zona del Bronx. Hacia las 11 de la noche, unos sujetos llegaron a su casa en La Aurora, en la localidad de Usme,
y le dispararon en la cabeza 3 tiros que le provocaron la muerte antes de llegar al hospital de Meissen. El secretario de Integración Social, Jorge Rojas, también nos confirmó que durante la mañana de ayer este funcionario había sido atacado con desechos y huevos cuando estaba entregando agua panela en el sector del Bronx a los habitantes de la calle. Entonces, las autoridades investigan si este hecho tuvo relación con algún tipo de amenaza con este funcionario de la Secretaría de Integración. Información desde la localidad de Usme. Juliana Moncada en Noticias Caracol. Gracias, Juliana. Feliz tarde. Avanzan las investigaciones en Roldanillo Valle para dar con el paradero de los responsables del crimen de 2 sacerdotes que fueron asesinados por robarles la limosna. A esa población viajó hoy el director de la policía, el general Rodolfo Palomino. Vamos a ir en vivo con Yanio Díaz. Yanio, ¿qué es lo último? Habla. Buenas tardes, pues el director nacional de la policía llegó aquí hace pocos minutos, dijo que hasta el momento no hay capturas, pero que se avanza en esta importante investigación, que hasta el momento no hay resultados, pero que ellos llegarán hasta las últimas consecuencias para dar con los culpables de este hecho. Entre tanto, también manifestó su solidaridad a la familia y a los habitantes de este municipio en el norte del Valle. ¿Cómo avanzamos en el proceso investigativo? Y también expresarle toda la solidaridad institucional, la solidaridad de gobierno a la familia y a toda la comunidad de Roldanillo. Lo que ha ocurrido es muy grave. Colombia no puede desconocer bajo ninguna circunstancia un hecho tan dramático en donde son asesinados 2 sacerdotes en el interior de la casa cural. En este momento las autoridades, el general, el director de la Policía Nacional, el alcalde, el personero, hay varias autoridades reunidas con el fin de tomar medidas de choque que permitan la captura de estas personas. Información desde Roldanillo, en el norte del Valle. Yanio Díaz, Noticias Caracol. Muchas gracias, Yanio. Y hay preocupación en Cartagena por los constantes atracos que se registran en la ciudad. Entre la vida y la muerte se debate un hombre que fue asaltado por motorizados que llegaron hasta su vivienda para robarlo. En vivo está con nosotros Yesenia Carrillo. ¿Qué fue lo que ocurrió, Yesenia? ¿Y qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los hechos ocurrieron en el barrio Crespo, donde fue asaltado un comerciante identificado como Orlando Marrugo cuando se encontraba a las afueras de su vivienda. Hasta allí llegaron unos motorizados y le intentaron robar el celular. Le propinaron un impacto de bala. El hombre permanece gravemente herido en un centro asistencial de la ciudad de Cartagena. Esta hace parte de las 883 víctimas por hurto a personas que se han registrado en lo corrido del año, según la policía de Cartagena, cifra que ha disminuido en relación a la tasa del año pasado, donde a esta fecha iban 1.324 casos. Sin embargo, es contradictorio según la encuesta de percepción ciudadana, donde para los cartageneros la percepción de inseguridad alcanza el 61% en materia de inseguridad. Por eso se han generado diferentes protestas en lo corrido de esta semana para rechazar estos actos de inseguridad. Es la información que se registra a esta hora desde la capital de Bolívar. Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Yesenia, gracias. Y seguimos en la costa caribe. En Barranquilla sigue siendo crítica la situación en varios barrios de la ciudad tras el torrencial aguacero que cayó en la mañana del sábado. Estefanía Uribe, ¿cuántas son las personas afectadas? ¿Qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Catalina, buenas tardes. Son varias las afectaciones por el aguacero de este sábado, sin embargo el número exacto de damnificados que este deja aún no se conoce. Los estragos se hacen evidentes también en distintos barrios de la ciudad. Hicimos presencia en el suroccidente, en el barrio La Pradera, donde es evidente. El agua aún permanece en las calles, no solo por el aguacero, sino también por los retrasos en las obras de pavimentación que el distrito realiza en esta zona. Sus habitantes han manifestado gran preocupación porque, como podemos observar en Barranquilla, nuevamente ya empieza a llover y el agua amenaza con inundar las casas. Las autoridades también hacen un llamado de atención a los conductores para que no se lancen en los arroyos. En este punto donde nos encontramos precisamente ayer, una buseta casi es arrastrada por la fuerza de un arroyo. Entonces el llamado de atención para que empiece a llover y por favor esperen a que los arroyos bajen. Es la información que registramos desde la capital del Atlántico. Estefanía Uribe, Noticias Caracol. Esas recomendaciones, Estefanía, muchas gracias por su información. Y en Medellín, un hombre que era solicitado por la Interpol en Venezuela se quitó la vida luego de asesinar a su compañera sentimental dentro de un apartamento ubicado en el sector del Poblado.
En vivo está a esta hora con nosotros Beatriz Rojas. ¿Qué detalles se conocen sobre este hecho? Beatriz, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. El hecho se presentó aproximadamente hacia las 9:10 de la noche cuando las autoridades fueron alertadas por un escándalo que se presentaba dentro de un apartamento de este edificio que ustedes ven a mi espalda. Pues resulta que cuando llegan las autoridades se encuentran con que hay un hombre con que amenaza con lanzarse desde el piso 13 al vacío. Pues al parecer habría cometido un crimen, habría asesinado a quien sería su compañera sentimental y decide lanzarse al vacío. Fue en este edificio, ubicado en una reconocida zona residencial en el barrio El Poblado de Medellín, donde según las autoridades un hombre de 24 años se quitó la vida lanzándose desde su apartamento ubicado en el piso 13, luego de que al parecer asesinara a su compañera sentimental. La mujer estaba pidiendo auxilio y entonces los vecinos llamaron a las autoridades, asesinó a la presunta compañera sentimental en el apartamento y apenas se vio acorralado. Saltó del piso 13 y se suicidó. Durante más de 4 horas las autoridades trataron de negociar con el sujeto para evitar una tragedia. Incluso este hombre de la policía que se ve en la ventana trata de convencerlo de no arrojarse al vacío. Trataron de mediar para pues, evitar una tragedia y no pudieron, definitivamente él no quiso abrir la puerta, era un apartamento que tenía una puerta blindada. Se tiró Según las autoridades, el hombre era solicitado por la Interpol, por lo que debió intervenir el Gaula. Siga, Diana, siga. No, lo normal, que llegó la policía, la ambulancia y no apareció más carros ya más tarde me dijo el compañero, que hasta las 2 de la mañana ya llegó mucho taxi, mucho más policía. Según las cifras, en lo que va corrido del año han sido asesinadas 180 mujeres en Antioquia. Vecinos del sector, quienes no quisieron hablar ante las cámaras, aseguraron que los escándalos y las riñas son constantes tanto adentro y afuera del edificio. Además, pudimos conocer que funciona como apartasuite, es decir, un lugar donde se alquilan apartamentos temporalmente. La información desde Medellín, con Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Gracias, Beatriz. 2 policías retirados de la institución y presos en la cárcel La Picota de Bogotá decidieron coserse la boca para protestar por lo que ellos llaman abusos por parte de funcionarios del IMPEC y también porque fueron trasladados a un calabozo por varios días. La Personería de Bogotá conoció el caso y anunció una investigación. En estas fotografías que distorsionamos por considerar que son impactantes, se observa que los 2 exintegrantes de la policía que permanecen en la cárcel La Picota en Bogotá se cosieron los labios con aguja e hilo. Lo hicieron como forma de protesta porque fueron trasladados a un calabozo. Y tenemos aquí 16 días de estar acá encerrados en un calabozo por unos motivos o causas que pues sinceramente no tenemos por qué conocimiento por qué estamos acá. La esposa de uno de ellos relata que los 2 expolicías corren peligro de muerte. Es un patio donde hay paramilitares, donde hay guerrilleros, donde hay extraditables, porque yo me he dado cuenta en las visitas que he hecho. Ante las denuncias, el personero de Bogotá aseguró que ya hay una investigación en curso. Este es un hecho que nos narran, que nos lo soportan, que aparecen 2 mujeres valientes denunciándolo, pero no sabemos qué más cosas pueden pasar. Si hay arbitrariedad en este tema, quién sabe qué otras arbitrariedades se puedan estar cometiendo. El IMPEC en un comunicado aseguró que los internos habían sido trasladados de patio porque tenían problemas de convivencia, pero que volverán a ser llevados a un patio para exfuncionarios públicos. Los expolicías pagan penas por tráfico de armas, hurto y fuga de presos. 12:49, 12:50 ya de la tarde. La liberación del ciudadano estadounidense Kevin Scott ha encendido un gran debate. A pesar de que el religioso norteamericano Jesse Jackson aceptó integrar la comisión humanitaria, el presidente Santos no autorizó su participación. Luego de que las FARC pidieran que el reverendo Jesse Jackson estuviera presente en el regreso a la libertad de Kevin Scott, el presidente Juan Manuel Santos se mostró escéptico a que el religioso aceptara la solicitud. Yo no creo que el reverendo se venga hasta Colombia a asistir a una mediación, a una liberación de esa naturaleza. Pero minutos después se conoció esta declaración de Jackson, quien desde Cuba aceptó la invitación que le hicieron las FARC. Aceptamos este deber y esta oportunidad para rendirle un servicio al señor Kevin Scott. Tras el anuncio, el jefe de Estado, en un contundente trino, no autorizó la participación del religioso.
Solamente Cruz Roja será autorizada para facilitar entrega de norteamericano secuestrado por las FARC. No permitiremos espectáculo mediático. Para el director de Indepaz, Camilo González, el gobierno debería aprovechar la voluntad que Jackson ha demostrado. Está interesado en ayudar a Colombia. No hay que hacerle el desaire al reverendo Jackson. En el mismo sentido se refirió el representante a la Cámara e integrante de la Comisión de Paz, Iván Cepeda. Yo espero que el gobierno flexibilice rápidamente su posición. Más de 3 meses ha permanecido en poder de las FARC Kevin Scott, quien fue secuestrado en el departamento del Guaviare el pasado 20 de junio. Pero ¿quién es Jesse Jackson, el hombre a quien las FARC le pidieron que integrara la misión humanitaria que traería la libertad a Kevin Scott? El reverendo Jesse Jackson es un pastor de la Iglesia Bautista estadounidense. Además, es reconocido por su trabajo en pro de los derechos humanos y de la igualdad de género y de razas. Jackson además fue precandidato presidencial en 2 ocasiones por el Partido Demócrata en la década de los 80. Además de Estados Unidos, este religioso ha trabajado por la igualdad de derechos en Sudáfrica y Oriente Medio. Más de 70 familias del Patía, en el sur del Cauca, resultaron damnificadas por un fuerte vendaval que arrasó con techos, cultivos y redes eléctricas. A la intemperie tuvieron que pasar la noche Marlene Cuspián y sus 3 hijos, luego que los fuertes vientos destruyeran el techo de su casa en el Bordo Patía. Uy, una noche difícil. Tengo una niña pequeñita y mis 2 hijos pequeños también, entonces nos daba miedo que nos acabara de alzar. Como ella, y según el censo que adelantan voluntarios del Cuerpo de Bomberos, ya son 70 las familias afectadas por este vendaval. Eso es parecido a tornados y se presentan así de repente y no da tiempo a reacción. El temporal arrasó con cultivos, provocó la caída de árboles en la vía Panamericana y destechó parte de la plaza de mercado. De que ya cuando vinimos ya este techo aparte de acá está todo atrás. El potrero, digamos que esto es un potrero. Los damnificados pidieron ayuda gubernamental para superar la emergencia. Unidades del Cuerpo de Bomberos continuarán durante todo el día adelantando el censo para establecer el número real de familias damnificadas por este vendaval. En el Bordo Patía, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Inicia la primera fase para el desarme químico en Siria. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas informó hoy que a partir del próximo 1 de octubre un grupo de 20 inspectores del organismo comenzará las tareas de verificación de los datos aportados por el régimen de Bashar al-Assad sobre su arsenal químico. Fuentes de la PAC aseguraron que el grupo de inspectores partirá mañana, pero solo hasta el martes comenzarán su trabajo en el país árabe. De acuerdo con los plazos acordados por la ONU, las instalaciones de almacenamiento de armas químicas deben ser destruidas para el 1 de noviembre, mientras que el arsenal químico debe eliminarse en la primera mitad de 2014. En otras noticias, la Fuerza de Tarea Apolo abatió a alias Jacinto, principal cabecilla de los brazos armados de las FARC en el suroccidente del país. Junto a él fueron dados de baja otros 3 subversivos señalados por las autoridades de ser sus principales colaboradores. Otros 2 guerrilleros fueron capturados en la operación, entre ellos una mujer de 20 años y un hombre que resultó herido tras el combate. Alias Jacinto es señalado por las autoridades como uno de los responsables de los abortos en las guerrilleras de este grupo subversivo. Más de 150.000 personas al día se movilizan en los famosísimos bicitaxis que están en la capital del país, un medio de transporte que aún no está en todo caso regulado. Las autoridades están pensando en llegar a un consenso sobre su reglamentación. Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el número de bicitaxistas llega a los 3.048, pero los gremios a los que pertenecen aseguran que son más de 5.000. Las localidades con más concentración de bicitaxistas son Suba, Bosa y Kennedy. Estamos dispuestos a pagar ese impuesto que nos ponga el alcalde con tal que él nos deje trabajar legalmente. Constantemente nos están haciendo batidas los policías. Según los usuarios de este transporte, el ahorro es el principal beneficio. Económico y bueno. Pero le toca a uno acoplarse lo que hay y es el único medio de transporte que hay. Entre tanto, el tema de la movilidad, dicen algunos conductores, se ve afectado por las imprudencias de los bicitaxistas. Son muy atravesados. Un peligro porque puede haber un accidente. Que lo cierren a uno y se pasen en rojo, sí.
La concejal Angélica Lozano afirma que los visitaxistas deben ser regulados antes de que ocurra una tragedia. Es un peligro si están en avenidas grandes, tienen que estar adentro de los barrios, en calles pequeñas, barriales, donde precisamente no hay otras formas de transporte. Se espera que en los próximos días el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad realicen reuniones y definan la incorporación de los visitaxistas en el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. Estas fueron las noticias. Nos vemos para las 7 de la noche en una nueva edición informativa. Ya viene La Red. Es un placer estar con usted aquí un domingo, ¿no? Dando las noticias. Siga aquí. Los esperamos en nuestra emisión de las 7 de la noche. Esto es Noticias Caracol, Primera Noticia. Buenas tardes.